que hayan venido por primera vez. Las reducciones guaranísticas tienen la característica de ser una experiencia única en la misionología de la Iglesia, en el método misional de la Iglesia, ya que en general siempre las misiones se hacían sobre la base de una predicación a la que seguía la conversión, en fin, de los evangelizados, y luego el bautismo, ¿no? Eso es lo común. San Francisco Javier recorre la India, predica y bautiza, y así se hizo en América, etcétera. Pero las reducciones es algo especial, dijimos la otra vez, es decir, es juntar a los evangelizados en un pueblo, formar un pueblo cristiano. Es una cosa única, no existe en ningún otro país que yo sepa que se haya hecho una experiencia, en otra zona que en América, que se haya hecho una experiencia de esa índole, porque se veía que era imposible una evangelización sobre esa base tan destruida del hombre como era el indio, por la borrachera, por el concubinato, etcétera. Entonces era necesario levantar el nivel humano también al tiempo que se le enseñaba la religión. Y esto, fíjense que aunque parece extraño, me lo dicen, por ejemplo, algunos sacerdotes amigos que tengo en Santiago del Estero, que en el monte, que ellos no ven otra solución que una especie de reducción. Es decir, que no ven una solución manteniendo a la gente del estado en que está, darle el catecismo, darle la predicación, ¿no?, la misa, etcétera, no es suficiente. Se pediría algo más para poder levantar toda una generación. Así los padres tuvieron 150 años en esta experiencia tan extraña de hacer un pueblo cristiano, en donde se juntaba lo político, lo cultural, lo religioso, tratando de formar una especie de ciudad cristiana también. Lugones escribió el famoso libro El Imperio Jesuítico, en un sentido bastante despectivo, pero me contó el padre Furlong que en su ancianidad Lugones le dijo que lo había escrito eso por pedido de la masonería, ese libro, y el padre Furlong dedicó su libro sobre las misiones a Lugones, al autor del Imperio Jesuítico. Parecía eso como un imperio por el hecho de que se juntaban tan en gran número de indios, no demasiado, no, unos 30.000 más o menos en los pueblos, unos 100.000 más o menos en los pueblos, diversos pueblos, pero en realidad era una cosa interna, digamos así, del imperio español, subordinada a los gobernadores locales, a los obispos también. Entonces se fundan estos pueblos a partir de comienzo del 1600, cuando Hernán Darias, ese grande estadista, el más grande quizá de toda la época hispánica por lo menos, contemporáneo de Felipe II, con el cual se carteaba, y del mismo estilo, del mismo calibre, podríamos decir, que Felipe II, un Felipe II criollo era. A él fue aquella famosa carta de la que aludí la vez pasada, Felipe II de Hernán Darias, donde le pedía autorización para destruir un villorrio llamado San Pablo, que había sido creado abusivamente por el reino de Portugal en territorio incuestionablemente español, porque esta aldea con el tiempo nos va a traer grandes problemas. Le pide autorización al rey de España para ocuparla. De ese pueblo, de San Pablo, venían los mamelucos, de que hablamos la vez pasada, es decir, esas bandas de asaltantes, bandeirantes, llamados también porque venían con sus banderas, a llevar a todos los indios esclavos a San Pablo. Los tomaban por los montes antes de las reducciones ya, y así exterminaron o hicieron desaparecer de toda esa zona 300.000 indios, una cantidad impresionante. Y entonces, cuando los padres hicieron los primeros pueblos en el norte, dijimos que ellos con más comodidad hacían los asaltos rodeando el pueblo entero y llevándose a todos los indios, el sacerdote incluido, aunque libre el sacerdote, sin cadenas, acompañaba a los indios los 2.000 kilómetros que separaban el pueblo asaltado de San Pablo, para cuidar a sus ovejas esclavizadas. Entonces fue cuando los padres pidieron autorización al rey de España para tener armas. Los indios, dijimos, se armaron, y en la próxima venida de los mamelucos se acabaron los mamelucos, no hubo más, es decir, quedó disuasivo en adelante. Esa es otra de las críticas que se ha hecho a las reducciones, el hecho de tener armas. Las armas solamente se usaban en los entrenamientos militares y para casos estrictamente de guerra, si no estaban bajo llave, en orden a evitar que cayesen en manos de los indios
de momento, digamos, por iniciativas privadas. Las reducciones, dijimos la vez pasada, duraron 150 años y terminaron cuando el pacto de familia de las Cortes Borbónicas Europeas decide o primero el rey de España decide la liquidación de la Compañía de Jesús en América en América Hispana, la expulsión de todos los jesuitas del imperio y del reino español, y entonces, pero antes de eso hay el hecho del Tratado de Límites al que aludimos, el cual, inicuo tratado entre España y Portugal. España recibe Colonia de Sacramento, que era indiscutiblemente española, no recibe nada. Portugal entrega eso que había fundado en tierra española, y España entrega los 7 pueblos de las reducciones en el actual Brasil, lo cual provocó la llamada Guerra Guaranítica, que duró 2 años, en los cuales los indios luchaban contra el ejército coaligado español y portugués, y morían gritando «¡Viva el rey de España!». O sea, no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando. El rey a que le habían enseñado a ser fieles, la fidelidad era el que los traicionaba. Terminada esa terrible guerra, los indios sobrevivientes pasaron el río Uruguay y se instalaron en el territorio actual argentino. Y luego, cuando todo eso fue destrozado, se anuló el tratado. De modo que eso parece, según algunos historiadores, que fue hecho para destruir los pueblos indígenas. El hecho es que unos años después viene la expulsión de la orden de todas estas tierras y la experiencia termina porque el gobernador Bucareli, que era un enemigo declarado de todas esas cosas, entrega las producciones supérstites a los padres mercedarios, a los dominicos, a los franciscanos, distintos sacerdotes pero que no la saben llevar bien, y los indios muchos vuelven al monte. Y así termina esa larga experiencia de 150 años más o menos, 1770 y tantos, en la expulsión de la compañía y la destrucción de las reducciones. Nos han quedado entonces 30 pueblos, decíamos, 15 en territorio actual argentino, 8 en territorio paraguayo y 7, los 7 povos en territorio brasileño actual. 30 pueblos, 15, 8 y 3. Y decíamos que cada una de estas naciones tiene esa zona, la denomina con el nombre de provincia de Misiones. Misoes, los portugueses, la provincia de Misiones, los paraguayos, y nuestras Misiones en la Argentina. Pero en la Argentina, además de Misiones, en Corrientes actual había varias reducciones, entre otras Yapeyú, la más sureña, donde nace San Martín. El padre de San Martín es encargado de la custodia de las viejas reducciones jesuíticas y es casi contemporáneo de la expulsión de la compañía. San Martín nace en la casa del cacique, de los caciques, de los jefes del pueblo, en la casa principal que vivía su padre, así que empalma esa historia y esa muerte de las reducciones con nuestra historia patria, podríamos decir. Hay una cierta continuidad que no deja de ser interesante. Bueno, eso más o menos lo que habíamos dicho la vez pasada. Vamos ahora, en este segundo tema, vamos a tratar de la organización sociopolítica y cultural de las reducciones, antes de ver las diapositivas correspondientes. Para dedicar la próxima vez, donde las diapositivas son las mejores y lo más lindo, creo, la parte religiosa, en donde vamos a mostrar todas las diapositivas de las iglesias de los santos, que, como le dije la otra vez, representa un esfuerzo único, digamos así, de arte y de belleza y de elevación del indio. Les contaba, creo, no sé si le contaba la otra vez, que yo estando en Paraguay encontré a un perito de la UNESCO que había sido destinado, chileno, había sido destinado a estudiar las reducciones guaraníticas, y dice que cuando lo dedicaron a eso, él entendió, creyó que eran huesitos, cosas de indio, no tenía la menor idea de lo que era eso, y creyó que había sido relegado, una cosa de poco interés, ¿no? Y cuando conoció esto, quedó tan admirado que él escribió a Pijuan, aquella gran colección de arte que hay en Francia, en la colección de Pijuan, pidiéndole que en las nuevas ediciones, en la parte dedicada a América del Sur, dedica 100 páginas a escribir sobre el arte guaranítico, que es diverso del arte cusqueño, que serían los dos grandes artes autóctonos, digamos así, o mezcla de hispano-indio. El arte en Cusco, que es una maravilla también, en donde trabajan los indios, no solamente los españoles, y el arte de la misión guaranística, que es distinto, es específico, es muy distinto al cusqueño, otro estilo, pero es espléndido. Y las mejores imágenes son comparables con lo mejor del siglo de oro español. Y quedan de esas imágenes unas 600 más o menos,
actualmente. Principalmente quedan, en Argentina quedan en distintos museos, más que en los pueblos que han sido muy arrasados por las guerras con Brasil, Portugal y con Brasil, queda, digo, sobre todo en el Paraguay. Paraguay queda muchísimo porque no hubo guerras ahí en esa zona, de modo que se conservan tanto los pueblos, las casas de los indios casi en su integridad, no tanto las iglesias, pero las casas de los indios sí, y se conserva también la estatuaria en museos, 600 estatuas de tamaño humano, varias de ellas, mayor parte, y que es la que vamos a ver la próxima vez con muchos detalles, caras, manos, etcétera, que hemos ido sacando las fotos en los viajes que hice con los seminaristas. Bien, como decía, en esta vamos a abocarnos en esta segunda posición a la organización sociopolítica y cultural de las reducciones. Primero hablaremos de la familia, luego de la organización política, del trabajo, del comercio y de la cultura. La familia guaraní, en su infidelidad, cuando los padres los conocieron en los montes, padecía de un defecto sustancial y antiguo, secular, la poligamia. Un indio podía tener 20 o más mujeres, y si no tenía más, digamos, era por falta material para mantenerlas, pero no había límites en esto. Ni había unidad, ni había mucho menos indisolubilidad, e incluso teólogos de ese tiempo pensaron que eran meros concubinatos, pues se contraían solo temporalmente estos matrimonios. Ya dijimos eso la vez pasada, que había un padre jesuita llamado Muriel que escribió un libro sobre la atenuación del derecho natural en los indios, en donde juzgaba que era tal la cortedad de estos indios, en su gentilidad, que quizás fueran incapaces de cometer un pecado mortal, o sea, una atenuación de la ley natural. Por eso toleraron, a veces por 2 años, hasta 3 años, algo de estos defectos, borracheras o disminuían, de esa guía de borrachera iban disminuyendo poquito a poco, porque no se podía de golpe corregir una cosa tan hecha piel en estos indios. El amor que profesaban a los hijos, que tenían numerosos hijos por cierto, tenía mucho de ciego e irracional. Propiamente le enseñaban una sola cosa, le enseñaban a usar las armas elementales de los indígenas, lo demás lo dejaban todo en sus manos. El chico crecía, veían los padres sin la menor educación, en manos de sus instintos totalmente. Sus habitaciones no podían llamarse propiamente casas, eran más bien galpones. Se reunían cierto número de familias, 4 o 5, construían un rancho común y hacían sus casas en torno cerca de la casa del cacique, bajo cuya dirección vivían. Y así se formaron pueblos. Incluso en una misma gran casa bien ampliada vivían juntos 40 o 50 familias, sin tabiques, sin cuartos, todo mezclado como un galpón grandes. Andaban algunos casi desnudos, cubriendo solo lo esencial, incluso algunos completamente desnudos. Esta fue la familia guaraní que encontraron los padres, así la encontraron, ¿no? O sea, el término en que lo encuentran y a dónde lo van a llevar, a la familia cristiana, etcétera, pero así los encontraron. Y les costó muchísimo formar a los padres el matrimonio monogámico. No pudiendo al principio, como dije, debieron tolerar durante un tiempo, pero después de algunos años lograron la familia cristiana e incluso lograron que los indios odiasen el ultraje al vínculo, para horror de Ujarolasqui, ¿no? Y odiasen también la lujuria, etc. Asimismo se elevó el concepto de la mujer, poquito a poco se fue logrando eso. Llegaron a crear la familia monogámica, vamos a ver cómo, ¿no? El método más concreto fue, aparte de la predicación, las casas. O sea, la casa era toda una docencia, la casa era para una familia monogámica. Cuando le hacen las casas a cada indio, esa casa individual se empieza a hacer así, con su puerta, su ventana, como vimos la otra vez, cada casa de indio, aunque sean un bloque de casas, pero separado para ir ya habituándolos a tener marido, mujer e hijos. En cuanto a los hijos, no lograron los jesuitas que sus padres llegasen algún día a educarlos, no lograron. Después de 150 años no lograron enseñarles que hay que educar a sus hijos, en el sentido plenario de la palabra. Entonces los padres los tenían a los hijos parte en sus casas para que mantener el amor a los padres y todo, y parte en los talleres y en las escuelas que formaron para ellos.
como veremos enseguida. Asimismo los educaron para el trabajo, los que no iban a la escuela, porque no iban todos, o aprendían artes y oficios, o los mandaban a trabajar al campo, a los chicos también, y las chicas, las niñas, iban también al campo, pero dicen los padres que solamente espantaban loros, que era el gran enemigo de las cosechas que hacían los loros, otra cosa no hacían. Pero eso era en orden, porque si no el chico estaba totalmente, los padres no se preocupaban, los tenían tirados, abandonados. Esta educación, para lograr la constitución de la sociedad familiar, encuentra una cristalización concreta, como dije, en las casas de los indios que vimos la otra vez, hechas para un matrimonio con hijos. Asimismo vimos la otra vez cómo se exaltaba la celebración sacramental del matrimonio, precisamente para fomentar esto. Se hacía con enorme solemnidad en las grandes iglesias, que eran como catedrales, ¿no? Como vamos a ver la próxima vez. Las casas se hacían en la parte inferior de sillares y arriba de adobe, luego se techaron con teja las casas. Era un cuadrado de 5 o 6 metros de lado, nomás cada casa, no se podía más de material, pero de hecho eran casi mejores que las casas de Buenos Aires, contemporáneas, y que las casas de Asunción o de Santa Fe. O sea, las ciudades de ese tiempo, las casas eran de menos categoría que las que tenían los indios en las reducciones. A pesar de que uno las ve pobres, pero todo el mundo era muy humilde, muy modesto en ese tiempo. Asimismo, en este trabajo por la dignidad de la familia, los padres nos acostumbraron a vestirse, pero trataron, siempre usaron ese método de adaptarse lo más posible a sus gustos. Los hombres usaron una especie de ponchos, no lograron ponerle zapatos, no hubo caso, no hubo manera, todavía es difícil en Corrientes que se pongan zapatos, muchos chicos juegan el fútbol sin zapatos, así, salvo para las fiestas, una gran tortura, cuando venía el gobernador, todos los zapatos, o la fiesta de los santos. Las mujeres vestían con una larga camisa de algodón hasta los tobillos, una especie de blanco, creo que vimos algún dibujo la vez pasada sobre eso. Bien, esto es lo que hace a la familia, lo que era y lo que más o menos llegó a ser. En cuanto a la organización política, en cada pueblo existía un cabildo, la casa del cabildo, compuesta según las leyes de Indias. Fue muy difícil esto, el formar la organización política española, la ciudad española en el indígena, porque los indios en su gentilidad eran gobernados por caciques que tenían un imperio absoluto sobre sus súbditos. De modo que cuando en un pueblo se reunían varios caciques, porque a veces venía el pueblo entero, cacique con toda la gente iba al pueblo, cuando iba varios caciques difícilmente aceptaban un jefe común. Eso fue un gran problema. Sin embargo, esto se logró también. Entonces los padres juntaron el método, hicieron un cabildo común, ¿no?, para todos, y cada manzana bajo un cacique. Juntaron el método antiguo indígena y lo españolizaron. Los caciques mantenían su autoridad en un barrio, pero acataban la autoridad de los miembros del cabildo. Para el nombramiento de las autoridades había elección según la ley española, según las leyes de India. Cada 1 de año, con consulta del cura, párroco, una consulta coercitiva supongo, los concejales presentaban sus candidatos, los principales presentaban los candidatos, que eran aprobados por el padre y los debía aprobar el gobernador. Y entonces el día de Año Nuevo se hacía cada año la toma de posesión de los nuevos jefes del cabildo, se hacía con una enorme solemnidad. Los padres querían acostumbrar a sacralizar la autoridad, a el sentido de la autoridad. Se entregaba en la plaza mayor con zapatos, ¿no?, las insignias del mando, todos tenían sus propias insignias, los bastones, etcétera, y seguía la misa solemne a la que asistía todo el pueblo, ¿no?, y con esto se iba logrando una educación y una santificación de la autoridad. Había un corregidor, autoridad civil y jefe del cabildo, que firmaba: che corregidor al cabildo. O sea, yo, el corregidor y el cabildo decretamos. Esa era luego venían los alcaldes, que tenían la administración local y la justicia, cuidaban que los indios no fuesen holgazanes, recorrían el pueblo, veían si había algún vago por allí, en caso de castigaban en algún caso. Luego estaban los alcaldes de la hermandad, que desempeñaban en el campo el mismo trabajo que los alcaldes en el pueblo. Luego estaba el alférez real, que era el que debía llevar la bandera española, el estandarte real,
que estaba siempre en la casa del cacique, del alcalde, y los regidores, alguaciles, secretarios, hacían actas, en fin, estaba todo, como se hacía un cabildo en una ciudad española. Como dijimos, los jesuitas mantuvieron la institución del cacicazgo, que entre ellos era hereditaria. La recopilación de indias los eximía de impuestos a los caciques. En las reducciones eran llamados don. Don era una cosa muy importante, llamarse don, no cualquiera era don, ellos eran don, y se les encargaba una porción del pueblo, como dijimos. E incluso los reyes de España, un poco más adelantado el siglo, los igualaron con los hidalgos de Castilla. Eran hidalgos. Había pueblos que tenían hasta 57 caciques, el que tenía más, o sea, sí, mantuvieron el cacicazgo, ¿no? Pero incluyéndolo en la organización española. Es un ejemplo de cómo tomaron lo que había, todo lo salvable del indio, no lo destruyeron, pero asimilándolo al imperio español, al espíritu de España. En el pueblo había cierta vigilancia. Para esto los padres contaban con indios fieles que advertían a los padres si algo necesitaba remedio. Solían ser los caciques. Y junto a estos estaban los que cuidaban los distintos oficios. Los carpinteros, los tejedores, habían encargados también, esto en el campo de la política siempre, ¿no? A cierta hora de la tarde se daba una señal y quedaba prohibido transitar por las calles, y a la noche había centinelas por si había algún asalto, en 3 turnos, y a cada cambio se cantaban saetas a la Virgen, a los santos, eran como el reloj, ¿no? 3 veces a la noche se turnaba. En cuanto a los pleitos, el campo jurídico, la última instancia era el padre, el sacerdote. Recuerda que en cada pueblo había 2 sacerdotes y un hermano, generalmente, y 5.000, 7.000 habitantes. Bien, el padre, el párroco, era la última instancia de cuya sentencia no se apelaba dentro del pueblo. Hubo castigos, nunca la muerte, no había pena de muerte. Hubo sí cárcel, muy poca cárcel, tampoco había lugar para acudir a cárcel. Se lo mandaba en todo caso a Asunción, en un caso extremo, o azotes, que era muy frecuente en la Plaza Mayor. Yo le dije la otra vez que si no se lo azotaba, se enojaban los indios. El indio quería que lo azotaran, ¿no? Como todavía les dije en México, pasa que las mujeres se quejan si sus maridos cada 15 días no le dan una tunda, porque es señal que no la considera, que no la quieren. Y el indio también se sentía muy molesto cuando cuando no lo hacían azotar, porque era como decir que el tipo ya no tenía remedio. Que no le interesaba que se corrigiera en última, porque te quiero, te aporrio. Bueno, entonces, estos azotes, por supuesto que no lo hacía el padre, lo hacía los indios, pero debían ser controlados por el padre, que estaba muy cerca. Cada vez que había se hacía en la Plaza Mayor un palo, había y se lo azotaba, la gente miraba para que un ladrón o cosas así. Tenía que estar presente el padre, porque eran tan rústicos los indios que pegaban que los podían matar, es decir, le pegaban así. Bueno. Los pueblos estaban sometidos al gobernador. El gobernador vivía en Asunción o en Buenos Aires, nada que ver, a 3.000 kilómetros, ¿no? Pero estaban jurídicamente sometidos al gobernador. De hecho, se trataba de que los españoles no fuesen demasiado por las reducciones. Había peligro de que llevasen alcohol, esas cosas. Así que en general se trataba de que no fuesen muchos. El gobernador podía entrar, por cierto, cuando quisiese, y tenía la autoridad suprema, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Y cuando visitaba un pueblo se lo recibía con todos los honores. Los padres habían explicado a los indios que este gobernador representaba al rey de España, a quien los indios profesaban gran amor, gran respeto. Siempre el escudo del rey presidía a los pueblos, y todos los indios sabían el nombre del rey, lo querían, etc. Todavía en Salta, me contaba Monseñor Tavela, que vio una vez uno que rezaba por el rey Fernando VI, no sé qué rey. Todavía seguía rezando, como nunca te habré encontrado un devocionario viejo, pero por el rey de España. Así que ellos les enseñaban mucho eso, por eso digo, era terrible para ellos que el rey de España les declarase la guerra cuando hubo la guerra guaraní. Solían ir, cuando venía el gobernador, anunciaba la visita, solía visitar varios pueblos, o todos los pueblos, los 30 pueblos, y entonces solían ir a esperarlo a distancia los indios con la caballería, es decir, todos iban los mejores caballos, se ponían las mejores ropas, etc., y se iban a recibirlo a distancia, y luego lo escoltaban hasta el pueblo. En su casa les ponían las armas reales y se hacían festejos en su honor, y cuando se iban lo acompañaban hasta el pueblo vecino, y de ahí lo recibía el otro pueblo. Me acuerdo por el Monseñor Raúl, que le hacía lo mismo en Chaco cuando iba a hacer visitas pastorales,
y tenía terror a eso porque iban a caballo y llegaba hecho polvo él. Entonces dijo, mejor vayan atrás del auto, porque si no, bueno, es una pavada. Pero el hecho es que así, estas entradas eran muy solemnes del gobernador en cada uno de los pueblos, era toda una fiesta que se hacía. Asimismo se le enseñó el vasallaje al rey, y eso había que concretarlo, no basta decir ustedes son súbditos del rey, había que concretarlo, y para concretarlo las leyes de Indias imponían a los indios un tributo por cabeza. Pero en el caso de las reducciones, que para pedir tributo que podían dar dinero, y Felipe II dejó que hasta 2 años de reducidos no pagasen nada, los 2 primeros años, para fomentar esta obra. Luego se amplió esto, pero al final se pagaba, pero se pagaba en especies, particularmente con yerba mate. No sé por qué, si en España interesaba eso, por lo menos se llevaba a Santa Fe, a Buenos Aires, yerba mate o productos de la tierra, con eso pagaban, no con dinero. No es que no usaran el dinero, lo usaban para las compras afuera. Dentro de los pueblos creo que no sé bien. Esto entonces es lo que hace a la vida política de los pueblos. En lo que hace a la milicia, los indios no carecían de dotes militares. Guaraní quiere decir guerrero, así que ellos en su gentilidad eran grandes soldados, habían hecho una especie de imperio en realidad, o por lo menos siempre habían vencido todas las zonas que estaban porque habían vencido los anteriores, se habían impuesto a los vecinos. De hecho no pudieron ser sometidos por las tropas españolas, como lo reconoció Hernandarias en la carta que le cité la otra vez, cuando le escribe a Felipe II, ¿qué hago? No las puedo someter. Y el rey le contestó, recuerdan, aunque pudiera someterlo, no lo someta, sino a través de la evangelización. Quiero que sea a través de la predicación, le contestó el rey de España. Bien, entonces las armas eran, digo, guerreros, y las armas que usaban eran elementales, por cierto, eran piedras, eran pinas de peces, flechas, también boleadoras, y la macana, la antigua clave con la que golpeaban. Y mientras no tuvieron que luchar sino con otros indios, se contentaron con estas armas primitivas. A raíz de lo de los mamelucos, dijimos, tuvieron que recurrir a las armas de fuego. Arcabuces fue entonces cuando se les concedió el uso y se lo nombró como defensores del territorio español frente a los portugueses. O sea, ellos eran tropas de frontera en la práctica. Todos los pueblos estaban en la frontera del reino de Portugal, que era el enemigo histórico. Ellos, recuerdan, le dije la otra vez, que consideraban al Portugal como el enemigo. El portugués era el enemigo. Tanto que cuando Santiago Matamoros lo representaban, en vez de poner un moro abajo ponían un portugués, era el moro de ellos. Y las batallas entre moros y cristianos eran entre cristianos y portugueses. Es decir, ellos aprendían que el portugués era el enemigo. Entonces, eran zonas de frontera, ellos eran los defensores, se llamaba así, defensores del territorio español frente a los portugueses, y así contuvieron la expansión portuguesa en buena parte. Usaron sus armas pues contra los mamelucos y también cuando se lo solicitaba el gobernador. Por ejemplo, había una guerra, el gobernador entonces, cuando hubo que tomar Colonia del Sacramento en cierta ocasión, pedía, por ejemplo, el gobernador, deme 4.000 indios, decía el superior de las reducciones, entonces ponía 4.000 indios en los botes, en los barcos por el río Paraná hasta Buenos Aires, hasta donde correspondiera, o al lado que fuese, Asunción, iban, hacían la campaña, volvían a sus tierras, bajo cabos españoles a veces en general. Dijimos la otra vez que en cada pueblo habían hermanos, generalmente había alguno que había sido soldado antes de ser hermano y que los entrenaba en la guerra. Por esto se hacía en los pueblos ejercicios militares. La pólvora y las armas se guardaban en galpones bajo llave y solo se sacaban para las maniobras o para fiestas también. En la fiesta usaban mucha pólvora, divertían, en la fiesta de los santos, como veremos la próxima vez, Corpus Christi particularmente, que era una maravilla, traían todos los animales de la selva para honrar al Santísimo, otra gran devoción al Corpus Christi, o para combates concretos, por cierto. Cada pueblo tenía su caballería con caballos reservados, su infantería, armas. En lo que hace al régimen económico, los padres se preocuparon para proporcionar los bienes materiales necesarios para la vida. Recordemos que decían los sacerdotes en las cartas, siempre decían eso, ¿no? Que cuando faltan los bienes materiales está todo perdido, en el sentido de que el indio fácilmente tiene la tentación de escaparse y volverse al monte, así que tenían que tener una gran preocupación de mantener eso para irlos sensibilizando y evangelizando.
y tenía que autoabastecerse, no había caso, había que autoabastecerse. Por tanto, había que buscar modo de comer a los animales, la agricultura, autoabastecerse. Ante todo, cultivaron plantas, sobre todo el maíz, la mandioca, y esto se hacía ya de antes, ellos eran agricultores, de ahí se hacía el pan, se hacía el locro, etc. Los padres fomentaron este espíritu de agricultura que ya tenían los indios guaraníes. Cada pueblo tenía una estancia que lo sustentaba, o sea, los pueblitos hay que ver así, hay 30 pueblos más o menos, ¿no? Desde Paraguay hasta Yapeyú. Pero cada uno de esos pueblos tenía una estancia. Por ejemplo, Yapeyú tiene una estancia, qué sé yo, en el Uruguay actual, una estancia de 15, 20 mil hectáreas. En ese tiempo el campo no valía nada. Ocupar un campo era un servicio que se hacía al Estado, a la corona. Yo me acuerdo de haber leído un testamento de 1812 más o menos, donde un contrato de ese año donde cambiaba una estancia de 10.000 hectáreas por 2 caballos y un pantalón. Era un favor, el campo no valía absolutamente nada, eran campos abandonados, había que no alambrarlos porque eso lo trajeron los gringos, los alambrados no existían, había que demarcarlo de alguna manera, de modo que el campo no valía. Entonces cada pueblo tenía su estancia, lejos a veces, 300 kilómetros, una estancia donde tenía que haber un puesto y todo, ¿no? Para atenderla, por cierto. Y esa estancia abastecía al pueblo. Y tenía también cada pueblito un campo contiguo al pueblo, naturalmente. O sea, el campo que rodeaba al pueblo era lo más cercano y luego el campo, la estancia lejana. Estancia entonces de Yapeyú, la estancia de San Ignacio, la estancia, cada uno tenía el nombre del pueblo al cual servía. O sea, 30 estancias, 30 grandes estancias. Así que la misma institución de la estancia quizás tenga aquí su origen, pienso yo. O sea, el crear, porque eso no existe en Europa no hay estancias. Se trabaja en los pueblos y los animales se llevan a la noche al pueblo, a la casa, en el piso bajo están las vacas, las cosas, ¿no? En cambio, el vivir en el campo, en la estancia, eso es un invento nuestro. Es una institución interesantísima, la estancia que habría que estudiar. Es una especie de aplicación del feudalismo acá, de restos del feudalismo medieval. El hecho es entonces que tenían esas estancias. Introdujeron también la yerba para el mate. Hay diversas versiones. La más probable es que la yerba se introduce, el uso de tomar mate fue un uso inventado ahí, en las reducciones, contra la borrachera, parece que era. La manera de evitar que se emborrachase, como dije, era uno de los grandes vicios que ellos tenían, 3-4 días borrachera corrida, tenían, cuando los padres los encontraron. Entonces empezaron con el asunto de la yerba. Con gran dificultad trajeron la yerba, no existía la yerba en ese lugar, existía en el Brasil. Entonces tuvieron que trasplantarla, la plantaba y no pendía. Tardaron cerca de 60 años para poder, cortándola, qué sé yo, la manera como lo hicieron, poder que pendiese, y hoy nuestros grandes yerbatales de Misiones son de ese tiempo, son de esa época, pero después sí se habituó a la zona. En cuanto a la ganadería, a la hacienda, empezaron con algunas vacas regaladas y uniéndolas con vacas salvajes, que había montones de muchísimas haciendas salvajes que lograban atrapar, las llevaban a las estancias y así formaron también la hacienda. En cuanto a la propiedad, dentro de este régimen económico, vimos que los indios no entendían casi de propiedad, así como no tenían previsión, dijimos la otra vez. Recuerda que decíamos, le daban una vaca y no entendía que la vaca era para sacar leche, la mataban, la comían, por ejemplo, ¿no? Tenía un ternero, lo mataban. No tenía la idea de la previsión para nada. Entonces, si se dejaba correr eso, volvían al monte. Había que tener un régimen severo al principio para que hasta que el fin se iban habituando, pero al principio era muy severo el régimen. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Inventaron un régimen mixto. Un régimen mixto, que sería una mezcla de propiedad social y propiedad privada. Pura propiedad privada no hubieran dado, porque si le daban una propiedad privada, se comían todo en el acto, no les duraba. Entonces había que poner una propiedad común y una propiedad privada. La propiedad privada se llamaba Abambaé, el nombre indígena que quería decir posesión del indio, Abambaé, cada uno tenía su pequeña propiedad. Y el Tupambaé era la propiedad pública que quería decir posesión de Dios. Tupá es Dios, entre ellos. Tupambaé, campo de Dios, posesión de Dios. El Abambaé era propiedad del indio particular, para irlos iniciando en la propiedad privada. Cada indio tenía su chacra, pero había que cuidarlo por su poco amor al trabajo, ¿no? Si se lo dejaba, no la cultivaba directamente.
y había que cuidarlo luego, como dije, para que conservase lo cosechado. Entonces, ¿cómo se hacía? Se recogía la cosecha, la llevaban al pueblo, la cosecha se ponía en bolsa y se la guardaba en un almacén con llave con el nombre, esto es del indio tal. Era de él, nadie se lo sacaba, pero estaba ahí bajo llave para que se lo iba dando a medida que iba necesitando. Había un encargado de darle. Era la única manera de salvar esa situación. Le llevaban allí, se llevaba lo necesario para 2 o 3 meses y el resto lo dejaban con su nombre en galpones bajo llave. El Tupambaé era un campo cercano al pueblo, en general, trabajado por la comunidad y para la comunidad. De este campo se destinaba los frutos a los huérfanos, o sea, todo lo que salía a servicio social de nosotros, las viudas, y lo que faltaba al particular también, si a alguno le faltaba, ¿no? O para casos de hambre, de peste, o para dar a otro pueblo que estuviese mal, se proveía a estos gastos. Amambaé y Tupambaé, un invento entonces que hicieron ellos para poder salvar la sustentamiento de los indios, pero al mismo tiempo iniciarlos en la propiedad privada. Por este motivo se ha dicho que los jesuitas establecieron el comunismo, se habla de eso, ¿no? La fórmula muy barata para decir las cosas, ¿no? Como se ve, el motivo era otro, nada que ver, no era por socialismo, digamos. En cuanto a los instrumentos de trabajo, cada uno tenía como propios algunos instrumentos, arados, bueyes, etc., y había otros de propiedad común. En lo que hace a la industria, ante todo, se trabajó mucho en las artes mecánicas. Se procuró que cada pueblo se bastase a sí mismo, y entonces había oficinas, talleres, donde eran instruidos los indios desde chiquitos, de acuerdo a sus cualidades, y ejercitaban sus artes. Había una casa especial de oficios, digamos así, un patio con un claustro, patio interior de la casa, cercano a la casa de los padres, estaba los talleres, lo cual vigilaba la atención de los padres y la vigilancia. Dice el padre Cardiel en una de las cartas anuas, todos los oficios se los han enseñado los padres, de que hay algunos que parecen nacieron maestros de todos los oficios. O sea, sacaron gente realmente, como veremos la próxima vez, particularmente más que hoy, cosas maravillosas, es decir, ¿no? Púlpitos, sillas, cosas plenas, órganos hicieron, órganos completos, imprentas, en fin. En el inventario de un pueblo que se encontró después de la expulsión decía herrería, platería, todos los distintos talleres, sombrería, tonería, no sé qué es eso, tonelería, será arpería, o sea, arpa y otros instrumentos, retablistas, los retablos de las iglesias, carpintería, barrileros, carreteros, albañiles, rosarieros, curtidores. Para cada oficio se elegía los indios en quienes se reconocía aptitud y afición, con consentimiento de los padres de los indios, que apreciaban muchísimo esto. A los padres de los indios les encantaba ver a su hijito que estaba aprendiendo a hacer un retablo, eso es una cosa que lo admiraba. Al frente de cada uno de los talleres se colocaba un indio diestro en aquel oficio. Este jefe era llamado alcalde, y así había el alcalde de los tejedores, el alcalde de los carpinteros, etc. Comparado el estado de las artes y oficios de las doctrinas con el de las ciudades españolas de América de entonces, era muy superior. Más aún debemos decir que todas las cosas que se hacían en Buenos Aires, en Santa Fe, en Asunción, se encargaban de las reducciones. Eran los únicos lugares, digamos, donde se hacían estas cosas. Todo se hacía desde ahí. Así como le dije también que los edificios, no había arquitectos acá en Buenos Aires. Los arquitectos eran estos hermanos o padres que venían, hicieron el Cabildo, la Catedral, San Francisco, toda esa iglesia la hicieron, venían de las reducciones a hacerlo. Eran los únicos que entendían ese asunto. Asimismo instalaron la imprenta. La primera imprenta que hay, entre nosotros, en toda esta zona del sur, es en una de esas reducciones que ahora está desgraciadamente bajo el bosque casi, Santa Ana, creo que se llama. Y ahí se editaron los primeros libros de América. Primero trajeron los cuerpos de imprenta de España, pero luego, como escribían libros en español, pero querían escribir en guaraní, y el guaraní no tenía letras, no escribía el indio, no sabía escribir, los padres tuvieron que inventar cuerpos de letras para escribir en guaraní. Los sonidos guturales, etcétera, inventar cuerpos semejantes a los españoles, a los europeos. Y así entonces se los hicieron aquí, estos cuerpos, los fabricaron acá, los plomos, digamos. Hicieron gramáticas indígenas, que yo no tenía ni idea, esos vocabularios, catecismos en guaraní, que eran muy útiles para los padres que venían también para aprender, por supuesto. Se tradujo al guaraní el libro Lo eterno y lo temporal en el tiempo, del padre Nirenberg, que fue la primera obra que se editó aquí, en América.
la primera obra que se editó en 1705, en medio del monte, se hizo esta obra. En cuanto a al hierro y esas cosas, y minas de oro, de plata, no las hubo. Además la fama que tenían los jesuitas de oro escondido, no había ahí nada, que ahora conocen ustedes Misiones, ahí no hay más que tierra colorada, otra cosa no hay. Así que eso no hubo. Sí hubo una gran industria de tejidos. Los padres en general prefirieron las artes que habían de servir para vestir a los indios, las artes prácticas, claro. Los padres procuraban que cada indio cultivase el algodón en su chacra. La india hilaba la cosecha y luego entregaba su hilado a la tejedora. Al principio se le daba a las indias recién casadas una cantidad de algodón que debían entregarse hilado unos días después, y así para obligarlas un poco a que cumplieran algunas cosas. En cuanto al comercio, hubo ante todo comercio interior, un régimen perfecto de los almacenes, todo estaba contado, tasado, conservado. Se sabía entonces con tiempo qué faltaba en cada pueblo, y así se ayudaban los pueblos entre sí. El que tenía más daba a los otros. Y también comercio exterior. Se metían en los botes y se iban a Buenos Aires, a Santa Fe, con las ciudades. Llevaban en botes los productos a Santa Fe o a Buenos Aires, donde los cambiaban por otros productos que ellos no podían tener. Como a veces los estafaban a los indios, los acompañaban a algún padre o los dejaban. Bueno, ustedes saben que el centro de todas las reducciones en la parte esta era el Colegio San Ignacio acá en Buenos Aires, que era de los jesuitas antes, como es obvio. En la parte de atrás estaba la gran proveeduría de las reducciones. Entonces aquí llegaban todos los materiales, se guardaban ahí, se los cambiaban con otros productos y luego volvieron otra vez por el río Paraná, río arriba, llevando todo en los botes. En 2 o 3 meses tardaban en llegar en estos cambios. Bueno, lo último, finalmente, en esta parte, el aspecto de la cultura. Cada reducción tenía en su colegio un colegio, más o menos unos 500 alumnos en los colegios. En él, dirigido por un maestro indio, debajo de la inspección del padre, aprendían los niños a leer, escribir, contar y el catecismo. La lectura tenía sus grados, y empezando, como era natural, por aprender a leer en su lengua nativa, aprendían luego a escribir en castellano, aprendían también en latín para la liturgia, que como les he dicho la otra vez, cantaban toda la misa, polifonía. El padre Cipoli hizo una obra para orquesta y coro para ser cantada, que es la que se conserva, pero había varias misas que ellos cantaban, como veremos la próxima vez al hablar de la parte religiosa, y que decían los que pasaban por aquí que eran del mismo nivel que las mejores catedrales de Sevilla, los coros de los indios, con orquesta y coro. Así que aprendían el latín para el uso litúrgico más que todo, no tanto para leer libros, no era el fin, por supuesto. El uso litúrgico, sí, el latín de la misa, para que entendieran bien de los textos, con notable corrección. En cuanto a la escritura, escribían con letra de mano, y también de molde, que nada cedía a los mejores calígrafos. Escribían a veces libros completos, y algunos en latín, los misales los escribían en latín completo, no iban a imprimir el misal, pero entonces lo escribían en latín íntegro, y hay que ver, quizás veamos ahora algunas de esas páginas, perfectos, ¿no? Copiaban, ellos, ya le dije la otra vez que copiaban muy bien, no eran creadores, los padres no lograban hacerles crear música, pero sí recrearla, digamos, o sea, le ponían delante Scarlatti y le tocaban Scarlatti perfecto, sin una nota equivocada, el violín, lo que fuera, el instrumento que había aprendido, pero jamás se le podía pedir que hiciera algo. Eso fue algo terrible, los padres no pudieron lograr eso. Entonces, en este sentido también perfectos calígrafos, copiaban lo que tenían delante. Y algunos de los que se ejercitaban en letras de molde trasladaban un libro entero en poco diferente al original. Ayudábalos a esto la paciencia, digamos, innata, de su genio espacioso, no tenían apuro, hacían despacio, con lo cual copiaban, aún sin entenderlo, un escrito en español o en latín, como quien dibuja más que como quien escribe. Finalmente, en la acción de contar se les enseñaba la aritmética y los cálculos que pedían la práctica administración de los pueblos, llevaban libros de entradas, salidas del pueblo. Fuera de esta escuela de primeras letras, que podríamos decir, había otras como escuela superior, en la que se enseñaba la música vocal o instrumental. Era una escuela como superior, y también danzas. Muchos usaron la danza los padres, que servía para las fiestas principales en la plaza. Vamos a ver otra vez este tema, que está en los autos sacramentales, cómo danzaban
cuando el Corpus Christi era llevado por la plaza, haciendo actos alegóricos, enfrentamientos entre cristianos y moros, lucha entre el demonio, los ángeles malos y los buenos, mientras cantaban Jesu dulce memoria en gregoriano, en fin, toda esta cosa le iban enseñando en estas escuelas superiores, que podríamos llamar, superiores llamamos ahora, pero para el indio era lo mismo, eran danzas, eran música, etcétera, ¿no? Los discípulos de esta escuela se tomaban de los que ya habían pasado por la primera, y sabían leer y sabían escribir. Le dije ya lo del coro de Cipoli. Cipoli, padre Cipoli, cuya obra se tocó en el Colón, misa que hizo para los indios, se dio cuenta él que los indios no tenían voces de bajo, y es cierto, todavía los indios guardián Mochillona, no tenían voces de bajo, entonces por eso sus orquestas y su música, el bajo lo suple con instrumentos, y deja las voces para los otros, ¿no? Para los otros tonos. Bien, así como se elegían los que habían de ir a la escuela, no iban todos al colegio, para nada, se elegía también los que revelaban aptitud o inclinación por algunas de las artes que había en la reducción, que eran muy variadas, de pintura, escultura, etcétera, o para algún oficio mecánico, de herrero, carpintero, tejedor y otros, y de esta manera, dedicándolos con tiempo al aprendizaje, salían más adelante diestros oficiales, y eran maestros después. Por sobre todo se enseñaba la doctrina cristiana y la moral cristiana. Vamos a ver el método tan curioso como que lo hacían, lo explicaremos la próxima vez. De todo esto se saca dos consecuencias de este tipo de enseñanza. La primera es que la tendencia de la educación era formar un pueblo agrícola en cada una de las doctrinas, con el agregado de todas las artes y oficios que pudieran convenirle. Simplemente, que pudieran convenirles. En esto no hicieron los padres, sino lo que aconsejaba la razón, por supuesto, y exigía la índole del pueblo, que más o menos ya tenía sus cultivos, y se acomodaron a la naturaleza del indio, no pretendiendo implantar, por ejemplo, el estudio de las ciencias, donde la limitación del entendimiento apenas bastaba para aprender más que las cosas necesarias de la religión. En cambio, fomentaron mucho las artes, no las ciencias, lo que llamamos hoy ciencias y metafísica, sino las artes, manuales sobre todo.